Hasta aquí el segundo punto. Espero que les esté gustando. Vamos a continuar. Antes de pasar al tercer punto, voy a tratar de compartir un video, y digo tratar porque a veces tenemos esa situación en la que el audio se escucha, no se escucha. Si no se escucha, ponen en el chat, por favor, pero por lo pronto vamos a empezar entonces. Corre video, lo traigo cargado en la presentación. Permítanme aquí. ¿Y por qué los datos requieren de una historia? ¿Por qué necesitamos contar una historia con los datos? Todos empezamos que tenemos mucha información, cada vez hay más información, es mucho más disponible y tenemos herramientas mucho más avanzadas para tratarlos. Con esos datos se nos pide hacer un trabajo de exploración, de investigación, de qué está pasando con los números y tratar de encontrar algo importante que comunicar respecto a esos números. Y lo que hacemos una vez que ya está esta información, encontraste este insight, vamos y lo comunicamos directamente a la audiencia y ahí está reporte. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos este camino? Acabamos en presentaciones aburridas. Pasamos muchos minutos de una presentación viendo slides que realmente no me comunican nada y que solo estoy deseando en qué momento acaban para ya poder salirme de esta junta. Esta forma de presentar los números es incorrecta. Para lograr que la gente vea lo que nosotros estamos viendo, entienda los números que nosotros lo vemos, necesitamos empacarlo dentro de una historia para a partir de ahí transmitir esa historia a la audiencia. ¿Por qué los datos necesitan de una historia? Porque buscamos que la historia sea más memorable. Después de una presentación, 63% de los asistentes recuerdan las historias, pero solo un 5% va a recordar las estadísticas. La gente no recuerda que quedamos 7.6% por debajo del presupuesto. Simplemente va a recordar que no lo cumplimos. Buscamos que los datos tengan historias porque queremos hacerlas más impactantes. Porque al final de cuentas, con textos, con tablas y con gráficas, yo solo estoy hablando a una parte del cerebro. Estoy hablando a la parte que ve lo racional, la lógica, el análisis, las matemáticas, las ciencias. Pero no le estoy hablando con los números a la otra parte del cerebro lado derecho, que ve la parte de la emoción, la espiritualidad, el arte, la música. Cuando yo conecto estos dos lados del cerebro, es cuando la gente se queda impactada con lo que le estoy mostrando. Y me interesa que los datos tengan historias para hacerlos más personales. Porque a mí me interesa que la gente conecte con lo que le estoy mostrando. Yo necesito saber qué le interesa a mi audiencia para a partir de ahí mostrarles cosas que realmente van a captar su atención con esta información que voy a mostrar. Porque al final de cuentas, analizar datos no es de que tú tengas muchos datos y hagas muchas gráficas. Lo importante es que tú transmitas el significado de esos datos, que encuentres y que sepas contar una historia. Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las historias de datos? ¿Qué es lo que pasa con las visualizaciones? ¿Y por qué es importante hacer un capítulo de llevado a la práctica? Porque a pesar de que vimos toda la teoría, a pesar de que leí todos los libros, a pesar de que vi todos los videos donde me comparten, pues de hecho puedo caer en, excelente, entonces me copio la receta y me la llevo como me la copié a todos los foros. Y no es así en realidad, no podemos copiar y pegar, es mucha labor de tal cual, ahora sí, hacer algo un poquito más a la medida y tener la cortesía y querer dedicar al tiempo. Entonces, antes de partir, es bien importante, de pronto pueden salir muchas imágenes, no, es que estos cuentos que nos están diciendo los de Atlas, storytelling, para lo que yo hago no aplica. A ver, un momento, tienes razón, no aplica lo que estamos explicando para el análisis que llamamos exploratorio. Ese análisis en el que tú estás en el laboratorio, entendiendo los datos, tú, para tu propio entendimiento, destaca los puntos de más interés y validas hipótesis. Ese trabajo de escritorio tal vez no requiere un storytelling, tal vez requiere más tiempo en analítica. Lo que sí estamos valorando nosotros es la parte del análisis explicativo. El análisis explicativo es el momento del análisis en el que tú estás comunicando los resultados y en el que la audiencia tiene que responder también el quién, el objetivo y cuál es la lógica en el que llegaste a esos resultados. Sin, claro, caer en tentaciones de
enseñar el código y a lo mejor hablar mucho en términos especializados, sino tratar de hablar en el lenguaje del campo de dominio de la organización a la que perteneces. También otra cosa importante, dentro del análisis de datos, ¿cuál es el momento? El momento de preparar la historia no es antes del análisis de datos, tampoco es durante, a lo mejor y ya estás aquí en el durante el análisis de datos y ya estás como soñando la historia que vas a contar y piensas, pero es después, lo correcto es después, es una vez que terminamos la labor de análisis, no la vamos a hacer infinita, le vamos a dar un corte de caja y a partir de ese corte, ahora sí, vamos a hacer la historia. A veces es normal que para algunos gráficos que no tiene listo, pueda dejarlos listos y volver a meter un tema de graficar, pero en realidad es después del análisis de datos, los consejos que hoy te estamos dando, donde creemos que más te pueden servir. Es justo donde ahí damos historias de datos, historias explicativas de descubrimiento y activar una nueva narrativa. Entonces, quédate con esta idea. Creemos que hay 4 maneras, o cuando nosotros nos toca llevar a la práctica todo lo que sabemos de presentación de datos, que hay 4 maneras de contar las historias. Y estas 4 maneras los podemos hacer una simple matriz, tomando en un eje el esfuerzo que le podrá tomar al consumidor y el esfuerzo que le podrá tomar al creador de la historia, ¿no? Y en este caso, una historia de análisis. Por ejemplo, el más bajo esfuerzo es cuando yo estoy recolectando los datos, ya los extraje y le doy al consumidor, le muestro al consumidor los datos. Solamente se los muestro. Y de esa manera yo, bueno, pues entiendo que algo podrá hacer. A lo mejor le urgía, ¿verdad? No es la manera más correcta, pero te muestro los datos con los que yo estoy trabajando. Otra manera que tal vez como creador me pueda tomar un poco más de motivo, ¿verdad? Para dedicar tiempo a eso es cuando me toca explicar qué es lo que está pasando. Entonces, no nada más mi labor es mostrarte los datos, sino ya no soy a lo mejor a veces ese trabajo de la persona que está iniciando la empresa, sino esta persona que ya lleva un par de años en la empresa, que ya tiene cierto campo de dominio de la industria y te puede explicar cómo esos datos en el contexto de la industria en donde participamos, pues bueno, se explican de la manera más eficiente. Algo que a lo mejor para el creador es bajo esfuerzo, pero para el consumidor podría ser un muy alto esfuerzo, es entregarle los datos. Oye, ¿sabes qué? Ya te mostré los datos, llévatelos. Aquí están los datos, ¿no? Y es muy parecido a lo que a veces hace una institución nacional, el INEGI, ¿verdad? La mayoría de nuestros clientes a veces nos dicen, oye, es que lo que ustedes hacen, algunas cositas vienen en el INEGI. Sí, pero trata de llegar a ellos, ¿verdad? O sea, trata de llegar a ellos porque aquí está esos creadores, no es un creador de bancos de información, no es un creador de historias, no es un creador de consumos o de inteligencia. Eso queda en nuestra labor. Pero entregarle los datos a alguien, pues sin duda alguna es una manera de habilitarlo, pero no es la manera ideal, ¿verdad? Hemos estado hablando de contar historias y de generar visualizaciones, no hay que quedarnos cortos. Y finalmente está el tema de habilitar la exploración, que es el mayor esfuerzo del lado de un creador. Oye, te genero entonces un dashboard, te genero un tablero, te genero una manera interactiva, un mapa a lo mejor, con la que tú puedas jugar con esa información, que también a ti te va a implicar un compromiso consumidor. A ti, usuario de la plataforma, te va a implicar un compromiso y, bueno, finalmente entre los dos vamos a encontrar la mejor historia para contar. Quédense con esta idea, como les mencionaba, vamos a generar un contenido mucho más amplio que este para poder ya compartir algo más encapsulado, pero bueno, lo que les quiero compartir es importante y también el lado de, no me podía quedar corto en esta conversación si no les platicaba de manera muy general algunas de las plataformas para poder generar obviamente las visualizaciones y las historias, pues aplicaciones de inteligencia que ya todos conocen, ya los hemos mencionado en la charla, Excel, Power BI, Tableau, hay muchas más, pero por poner algunas ahorita dejamos esas. Diseñar para explicar, también está Photoshop, está PowerPoint, Sketch. ¿Cuál es mejor? Pues la que más se acople a ti, a tu persona y la que más domines. Yo siempre creo que es la mejor, la que te ayude mejor a dar una historia. Hay presentaciones que nada más tienen palabras o fotos y con eso ya lo lograste cautivar. Y hay otras presentaciones mucho más elaboradas. Y algunas librerías para explorar. Ahora sí que aquí, déjenme, saco la cachucha de científico o analista de datos, pues aquí sí depende mucho de qué show quieres hacer, ¿no? Qué tanta pirotecnia. Hay algunas librerías como JS, D3 que te ayudan a tener unas visualizaciones increíbles que seguramente han visto a lo mejor en el Wall Street Journal, en el New York Times. También está, por ejemplo, Matplot o también algunas librerías de Python y bueno, en R el famoso ggplot para poder generar algunos gráficos increíbles, hasta tridimensionales y todo tipo de cosas.
Entonces, pues, ¿cómo llevar historia a la acción? Ya finalmente estamos en el último capítulo de esta bonita charla. ¿Qué sí hacer y qué no hacer? Y voy a tratar de ser muy resumido. Esto ya es una manera de cierre, pero pues acuérdense, no hay que dedicar más tiempo a explicar el lugar en el que, el cómo en lugar del qué en tu storytelling. Acuérdense que sí, las fórmulas y las matemáticas es muy bueno, tiene que quedar como una lección aprendida para tu equipo, pero no necesariamente lo que vas a ir a presentar. Acuérdense que los resultados es el protagonista de la historia, no tanto el cómo. Usar gráficos que manden más de un mensaje. Acuérdense lo que platicamos durante la charla de las secuencias, de los colores, de poner en gris una, de destacar el otro. ¿Cuántos años en Mediana tenía un Tech Founder en Monterrey? Pues luego lo vieron gracias al contraste de colores. Entonces, ese tipo de sentidos es importante. No narrar historias tan complicadas. No sé si alguien les ha contado una pregunta de entrevista de trabajo que una vez me hicieron es, oye, Pedro, ¿y cómo cambias una llanta, no? Y yo, caray, qué rara pregunta. Pero lo que estaba detrás de esa pregunta era en el sentido de, oye, paso por paso, ¿qué tan detallado soy para explicar cómo llegar allí? ¿Verdad? Sin tanto rodeo, ¿no? Pregúntale a alguien a lo mejor la receta de su platillo favorito o cómo cambian una llanta y sabrán si esa persona es directa para contar historias o a lo mejor da mucha trama, ¿no? Porque lo que queremos al momento en los negocios es tener una historia con claridad y que la gente no se te pierda entre tanto trama, personajes, problemas y gráficos. Tener el final de la historia clara desde el principio, y voy a insistir, la gente no lo hace. Váyanse de aquí con esa tarea, traten de que su siguiente presentación desde el principio le digan al foro a dónde van a llegar con lo que están haciendo. Creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes y es algo que rápidamente pueden empezar a implementar sin necesidad de tanta complejidad. Desde el principio decir a dónde quieren llegar. También un tema de preparar visualizaciones atractivas, ¿no? Ya les poníamos el mapa de Airbnb como plaga, ¿verdad? Que crecía. Y adecuadas también asociados al mensaje enfocado a la médula de la historia. Acuérdense que la visualización tiene que soportar la historia y no al revés, no tiene que crear su propia historia, tiene que soportarla. También está el tema de generar relatos que los llamamos nosotros memorables. ¿Cómo lo hizo Palomares Magic, no? Lo hizo memorable, nos emocionó también cuando a lo mejor habían visto un mago en una charla de datos, ¿verdad? Entonces creemos que eso les va a ayudar a ustedes a hacerlo memorables. Hay gente que llega y que su propia presencia ya es memorable cuando tienes un muy buen expositor o expositora. Entonces, pues también hay que tratar de comunicar los hallazgos que también no sean obvios, ¿no? De tratar de enfocarnos en estos insights, en estas cosas que no solamente te voy a contar lo obvio, sino voy a destacar un poquito lo que está oculto y lo que los datos me contaron a mí que yo te quiero compartir. Comunicar y cerrar con siguientes pasos. No sirve de nada una presentación que solamente sea alusiva, impresionante, memorable, si no hay un plan de acción que sigue. Entonces, si tú quieres contar la historia en tu empresa de que lograste convertir esos datos en accionables, tú tienes que afinar este punto claro. Llegar con una propuesta de siguientes pasos. Oye, porque yo soy la persona que tiene los datos aquí y esos datos te los compartí, yo te quiero convencer de que el plan de acción a seguir es este. Y ese es un postulamiento muy persuasivo, pero la gente muchas veces lo deja de hacer, ¿no? Cree que solo se trata de informar, pero muchas veces a donde queremos llegar es, oye, ¿cómo asociamos este hallazgo con el negocio, con el crecimiento o con algún problema operativo que tengamos? Por eso hay que estar muy al tanto de la conversación ejecutiva que se tiene en nuestras organizaciones. Y pues adaptarse a la audiencia, ¿no? Aquí lo pongo muy a manera de chiste, ¿no? Pero de pronto hubo un meme muy famoso de cuál es tu foto en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Tinder, ¿verdad? El Arnold Schwarzenegger ahí, ya sabes, con sus fotos distintas en cada red, pero también tenemos la persona que no importa el foro, trae el mismo speech y trae la misma historia para todos. Entonces, yo creo que de cierta manera los invito mucho a estudiar a la audiencia antes de pararse en un foro, preguntar quiénes van a ir, quiénes no van a ir. Y aunque alguno que otra gente falte, pues verdaderamente hacer su labor al menos de tratar de adaptar el mensaje a la audiencia. Entonces, perfecto, ya estamos cerrando, vamos a ir terminando. Muchos de los consejos finales que ahorita les voy a dar y de los consejos de esta charla los obtuvimos de estas dos pláticas. La primera es un libro que les quiero recomendar que se llama Resonate de Nancy Duarte. Nancy Duarte trabaja en la Universidad de Stanford y bueno, tuve la oportunidad de conocer toda su literatura, ¿verdad? Cuando estuve en Silicon Valley, pero además de eso,
la charla de Al Gore, la del vicepresidente, que ahorita les estuve citando durante toda la conversación, la preparó Nancy Duarte. Entonces, dentro de sus libros, ella estudió a los mejores speeches del mundo, desde, ya saben, Martin Luther King, también desde el presidente de Sudáfrica, o también, por ejemplo, algunos presidentes y Steve Jobs, y trata de diseccionar cada uno de los métodos o de las técnicas de storytelling. A mí me parece genial su libro, es muy visual, es caro, no es barato, pero se lo recomiendo muchísimo si pueden comprar. Creo que vale muchísimo la impresión, sobre todo si se van a dedicar a compartir historias con datos. Y el de la derecha es un libro un poco más nuevo, es una autora más nueva de Cole Nussbaumer, y bueno, particularmente ella antes trabajaba en Google y ella desarrolló todo un manual de identidad. Estos están geniales, de verdad se los comparto muchísimo. El de la derecha vale mucho la pena también. Y nuevamente, este tipo de libros no son de 300, 400 pesos, son más caros, vale mucho la pena que estén en la biblioteca de su organización, pero muchos de los consejos que hoy comentamos vienen mucho más profundizados dentro de estos dos libros. Y bueno, pues ya la práctica un poco para el foro, los 10 pasos. Acuérdense que tienen que estudiar a su foro, lo voy a repetir y repetir, repetir. Acuérdense también que tienen que establecer un mismo piso de entendimiento. Ese piso de entendimiento es todos los que estamos aquí. Si yo voy a estar hablando a lo mejor de muebles o de ambigú o de datos de comidas o de datos de cosas orgánicas, yo primero tengo que estar yo no puedo dar por hecho que todos entienden que es una comida orgánica. Yo tengo que empezar explicando por cortesía al foro qué es de lo que estoy hablando, qué es la analítica, qué son los datos, qué es el storytelling. Así empezamos nosotros esta charla. Entonces, claro que sí, es bien importante poner a todos en el mismo piso de entendimiento. Presentar una agenda de descubrimiento. Imagínense el descubrimiento como una agenda. O sea, si se sienten ustedes con 3 o 4 científicos de datos y están construyendo la presentación, siéntense y ustedes pongan ahí la agenda de descubrimiento. Oye, descubrimos qué se descubrió, encuentren puntos, encuentren los valiosos insights que a simple vista no se pueden ver, pero gracias a que hicieron ustedes esta labor de análisis sí los encontraron. Preparar evidencia visual. Acuérdense que la evidencia visual conquista, ¿verdad? Te ayuda a terminar de enamorar. No es lo mismo si llegas con esta chica o tu pareja que quieres conquistar con unos chocolates y con unas flores, a que nada más llegas bien peinado, ¿verdad? Entonces es bien importante usar herramientas también de cierta manera visuales, claras y que no confundan mucho. Un presentador con insights valiosos, ¿verdad? También es bien importante. Es decir, este presentador con insights valiosos y con herramientas guiarán una buena historia. Acuérdate que tú, si te toca ser el presentador, porque hay veces que alguien prepara la historia y alguien más la cuenta, pero si te toca presentar y exponer, deberás de sentir que es un ambiente en el que tú eres un guía. Tú les te estás guiando a todos en esa sala un mensaje. Y como tu trabajo de guía, tú eres la brújula que les va a indicar si ir al norte, si ir al sur, al este o al oeste. Entonces, en ese sentido, debes de hacer un muy buen trabajo con los datos que tienes para poder orientarlos. Hay que designar un espacio para el diálogo. Por ejemplo, ahorita queremos nosotros dejar un espacio para platicar o para si tienen dudas, encantados. Pero vale la pena que si alguien empieza a interrumpir, que a veces le llamamos interrumpir, gracias a la gráfica o a lo que estás mostrando, deja que el diálogo surja. A lo mejor de ahí nace una nueva idea o nace un nuevo problema a que resolver. Así que hay que dar un espacio para eso en los presupuestos de tiempos. Hay que hacer énfasis en los puntos más memorables. ¿Cuáles son los puntos donde quieres destacar y llamar la atención? A lo mejor esa gráfica trae una caída al final, pero yo no quiero hablar ahorita de la caída, yo quiero hablar solamente de la alza y de lo que aprendí en la alza. Entonces, ahí me voy a concentrar. Y es bien importante usar recursos gráficos para poder alinear eso. Generar pronunciamientos colectivos a partir de la presentación. La inteligencia colectiva es el milagro más grande de las organizaciones. ¿Eso qué refiero? Es decir, que mi gráfica y mi presentación puedan hacer que dos personas que no habían tenido una discusión se pongan de acuerdo en algo y que yo lo logré gracias a la historia que te estoy contando, es una de las cosas más avanzadas que podemos lograr con estas técnicas. Entonces, hay que empezar a retomar al final, antes de irnos de esa sala, oye, con base a lo que acordamos el día de hoy, punto A, punto B, punto C, punto D, y bueno, a partir de ahí los siguientes pasos creo que serían estudiar y revisar estos 4 o 5 puntos y además los pasos que yo traigo en mi propuesta. Mostrar los beneficios a la organización. Evidentemente, si traemos un modelo, un análisis, una empresa, un proveedor, ¿cómo le va a impactar? A veces los beneficios son cualitativos, así que vamos por ahí a alinearnos con eso.
Y bueno, finalmente, identificar a los entusiastas. ¿Quiénes de ahí van a ser tus champions, tus evangelizadores? ¿Quiénes son los que te van a pedir más y más y más? A lo mejor habrá alguien que te pida más historias, más gráficos, más datos. Entender qué es lo que a lo mejor le gusta o empatiza más los ejecutivos en la organización y poder dar un poco más. Es decir, este es un proceso iterativo, no se acaba con esto. Así que, cerrando este tercer capítulo, el storytelling es una técnica adecuada para complementar, ¿verdad?, el proceso de datos explicativo. Acuérdense que dentro del exploratorio y explicativo estamos hablando del explicativo. Hay que considerar las 4 formas de contar las historias y explorar herramientas como las que mencionamos, el Power BI, Tableau, PowerPoint, Photoshop, librerías como ggplot, NR, etcétera, para construir estas historias. Y es recomendable continuar estudiando personajes como Nancy Duarte, ¿verdad? O como el libro de Data for Storytelling, para ser mejores y perfeccionarnos. Hay muchas actualizaciones que ellos hablan más de un tema de cómo el cerebro reacciona a los colores, la psicología de las personas en un foro, y tienen datos increíbles que de verdad creo que no se arrepentirán si les gusta el tema de storytelling. Así que ya vamos a cerrar. Ustedes díganme, ¿lo logramos? Yo no me traje mi cachucha, yo traje mi gorro de Santa. Creo que eso le iba a ser memorable porque es diciembre. Pero les agradecemos un montón a las más de 60 personas que se quedaron durante toda la charla. Hubo gente entrando y saliendo. Aquí se estuvo escuchando. Pero de verdad estuvo increíble. Nos faltan 5 minutos. Por favor, quédense. Ya estamos cerrando. Y esperemos que junto con ustedes hayamos logrado hacer el data storytelling grande otra vez. No solo a lo mejor con magia, no solo a lo mejor con técnicas, ¿verdad? Y no solo a lo mejor con estos consejos de cómo nosotros lo hemos vivido, y obviamente tú tendrás tus propios aprendizajes. A lo mejor algunas de esas cosas ya eran básicas, pero creemos que algo te pudimos haber complementado el día de hoy. Entonces, te agradecemos un montón, de verdad, tu presencia aquí. Vamos a cerrar agenda. Estos son los 3 puntos que revisamos en la charla: el storytelling, la visualización y comunicación efectiva. Y bueno, pues quiero abrir un poco de espacio para platicar con ustedes. Sé que hay algunas dudas en el chat y encantados de recibirlas. Muchas gracias a todos. Pregunta José Escano, ¿qué libro le recomiendas leer primero? De los dos, el de Nancy Duarte. Muy buena pregunta. Preguntan qué libro nos recomendamos leer primero. De las 2 charlas, yo creo que el de Resonate de Nancy Duarte. Lo que puedes leer de Nancy Duarte, ella fue de las primeras personas en usar el término storytelling. Entonces, lo que puedas leer de Nancy Duarte, Nancy espacio Duarte, Nancy Duarte, creo que va a ser mejor leerlo primero para poder consumir el segundo, que el segundo trae mucha escuela de Nancy Duarte, entonces va a ayudar.